Defensa y muerte de Esteban, más que el defenderse, lo que Esteban pretendía era proclamar la verdad sobre Jesús. De una manera que todos, porque no solamente estaban ahí los que lo acusaban, estaban ahí los que lo odiaban, estaba también gente que posiblemente nunca había escuchado en sus vidas, ¿verdad? A Jesús. Y posiblemente fue de las primeras veces que ellos pudieron escuchar. En ese manifiesto que él hizo, ¿verdad? En todo ese recorrido que hizo a través del Nuevo Testamento, el único propósito fue ese, poner la verdad sobre Jesús y que la gente pudiera escuchar esa verdad. Después de ese capítulo vemos, ¿verdad?, cómo Dios, a pesar de que él muere, ¿verdad?, y también una de las muertes de un primer mártir, y vemos cómo Dios usa esto para después seguir haciendo que el evangelio siga propagándose. Pero lo que quiero tomar aquí, hermanos, de este pasaje, es que uno de los temas que trata Esteban, y fue lo que leímos al principio, hermanos, fue la fidelidad de Dios a través de José. Cómo Dios ayudó a José, y fue esa frase distintiva, o fue la forma en que Esteban nos pudo dar a entender, que sí, los patriarcas, movidos por envidia, y tal vez quedaría corto aquí la descripción, pero dice que por envidia vendieron a José para Egipto, pero a pesar de eso, Dios estaba con él. Esa frase, hermanos, pero Dios, nosotros en nuestro idioma usamos esta frase, el pero. El pero no es una forma de excusa, no es una forma, bueno, pero tengo que hacerlo, ¿va? O pero pues no me queda de otra. Es lo que realmente tenemos la idea, hermanos. Pero el pero en nuestro idioma va al principio de una frase que se le va a dar énfasis y fuerza a la expresión que se quiere dar a entender. Entonces, cuando la Biblia habla de pero Dios, ¿sí?, tal vez es una de las frases, ¿verdad?, que hemos leído muchas veces en la Biblia, pero la expresión que quiere dar, ¿verdad?, es: pueden pasar muchas cosas en nuestra vida, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Por eso son dos palabras poderosas, hermanos, porque podemos estar, como dice el salmista, ¿verdad?, en el valle de sombra de muerte, pero Dios está conmigo. Podemos recordarnos, si yo quisiera en esta noche, yo sé, tenemos hermanos ahorita que posiblemente estén pasando por necesidades, por dolor, por quebranto, por enfermedad. Pero yo quisiera, hermanos, poder compartir este mensaje y que todos aquí podamos recordar, pero Dios está conmigo. Si estuvo con José, también está conmigo. Y esa frase, hermanos, nosotros, ¿sí?, no debería ser una frase de derrota. Como dicen, pues pero Dios. Pues pero Dios, pues, es lo que me queda, ¿verdad? Una frase de derrota o una frase despectivamente, pues me queda mi Diosito, ¿verdad?, solamente para mí. No, hermanos, el cristiano debe de recordar, pero Dios, no importa por lo que esté pasando, mira, tengo necesidad, tengo aflicción, tengo tantas cosas, pero Dios está conmigo. Y hermanos, son una de las frases que por lo menos el enemigo nunca nos va a decir. El enemigo viene y nos recuerda nuestro pasado, nos recuerda nuestras faltas, nos recuerda cuando le fallamos al Señor. Pero gracias a Dios por la palabra que nos recuerda, pero Dios. El pero Dios, hermanos, también significa que aún hay esperanza, que aún se puede seguir confiando y podemos depender completamente de la mano del Señor. El pero Dios nos da esa esperanza, nos anima a los retos que tenemos por delante. Pero Dios, haga lo que haga, el plan que yo tenga futuro, pero Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, Dios me va a fortalecer. ¿Usted espera escuchar esta frase allá afuera en el mundo? No. No se lo van a decir allá afuera. Joven, señorita, no te lo van a decir en la escuela. No lo vas a ver en cualquier plataforma, en una película. ¿No? Tenemos, hermanos, el consuelo de la palabra de Dios que nos anima y nos dice, pero Dios. Entonces, para el cristiano debe ser un continuo recordatorio, el pero Dios, de saber en quién hemos creído, de en quién hemos confiado, de en quién no solamente hemos depositado nuestra alma, sino nuestra fe completa y nuestra vida, hermanos, y saber que Él tiene el control en cada circunstancia. Pero Dios.
Pero Dios sabrá cómo me va a hacer, pero Él me va a ayudar. Él me va a sacar de aquí. Él me va a sostener. De los atributos, hermanos, que Dios tiene, nos encanta el amor, nos encanta, ¿verdad?, la misericordia, su gracia, ¿sí?, su santidad, pero uno de los atributos que Dios también tiene, hermanos, que casi no estamos dispuestos a aceptarlo, es su soberanía. Y la soberanía de Dios, hermano, no es nada que estar yo dispuesto a que la decisión que Dios tome, hermanos, yo la voy a aceptar, tal y como viene, con todo y sus pruebas, con todo y sus luchas. La Biblia nos promete, ¿verdad?, que no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Pero si está dentro del plan divino de Dios, y si usted y yo estamos en ese plan divino, hermanos, tenemos que resistir y tenemos que soportarlo, porque Dios es soberano. Decida lo que decida, aunque en nuestra mente explote al tener dudas, al no sabernos por qué, al no saber de dónde viene, pero Dios tiene el control, porque Dios es soberano, hermanos. Porque Dios está todavía en su trono, porque Dios todavía nos ama, porque Dios todavía, ¿verdad?, está con nosotros. Él prometió, ¿verdad?, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no os dejaré solos, enviaré al Consolador para que esté con vosotros y en vosotros. Dios nunca nos ha dejado, hermanos. Pero es fácil, hermanos, como cristianos, llegar a un punto en nuestra vida en la cual nos sintamos solos, donde no haya más esperanza, donde estemos perdiendo la batalla de la fe, donde venga el desánimo. Pero está Dios ahí. Pero Dios, siempre ha estado Dios, hermanos. Entonces, estas dos palabras, hermanos, que hemos visto, pero Dios, aún en los momentos más difíciles, más complicados, siguen teniendo el mismo poder que cuando Esteban estaba diciendo este mensaje. Cuando estaba exponiéndolo, Él sigue teniendo el mismo poder. Y hoy en día, hermanos, cada uno de nosotros podemos seguirlo experimentando. Puede cambiar cualquier situación, puede cambiar cualquier circunstancia, puede cambiar cualquier estado de ánimo, pero Dios. Pero Dios. Nunca olvidemos, hermanos, pero Dios. Y quiero, hermanos, de una manera, ¿verdad?, hacer un recorrido para ciertos personajes en la Biblia, en los cuales el pero Dios significó mucho para ellos y para sus vidas. Y cómo Dios los ayudó y cómo Dios los fortaleció. Y son diferentes circunstancias, diferentes momentos. Y yo espero que cada uno de ellos, hermanos, podamos identificarnos y podamos salir convencidos de que Dios está con nosotros. Vamos a ir, hermanos, por favor, a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Versículo 11. Génesis capítulo 37, versículo 11. Dice: y sus hermanos le tenían, ¿qué dice?, envidia, mas su padre, ¿qué dice?, meditaba en esto. Era lo que nos hablaba también en Hechos. Y ahora también ahí mismo, hermanos, pero en el versículo 28, Génesis 37, versículo 28 dice: y cuando pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le llevaron a José a Egipto. Muchos, hermanos, hemos escuchado sobre la vida de José. Nos encanta la historia de José hasta que nos toca ser José. ¿Sí? José tremendo, muchacho, sé qué, pero cuando nos toca ser José, hermanos, cuando las circunstancias que él estaba viviendo, para empezar, su entorno familiar, ¿verdad?, su padre lo prefería, sus hermanos lo odiaban, dice que le tienen envidia. Y en la primera oportunidad que tuvieron lo vendieron, hermanos, como si fuera cualquier cosa. Después, hermanos, ahí en Génesis capítulo 39, pese a que había sido vendido y había llegado con Potifar, fíjense la frase que el Señor nos deja aquí en su palabra. Génesis 39, 2 dice: mas Jehová estaba ¿con quién? Con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su mano el egipcio. José podría decir: bueno, por fin estoy viendo un poco de luz en este camino tan oscuro que he tenido. Con la sencilla razón de su entorno familiar y el haber sido vendido, hermanos, era suficiente pretexto para haber dicho: yo no quiero saber nada más de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, con esas sencillas cosas
nos hubiéramos apartado de Dios. Pero la Biblia nos recuerda, pero Dios estaba con José. Y por fin él sentía, bueno, pues yo entiendo que ahora estoy en este lugar de prominencia, ¿verdad? Ahora el Señor aquí me ha puesto, pero viene otra vez, hermanos, el infortunio o viene algo adverso a su vida. Viene esta esposa de Potifar que lo quiere seducir para hacerlo pecar. Y cuando Dios, hermanos, está con nosotros, la respuesta que Él le da, ¿verdad? Ahí en el versículo 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. Firme el muchacho, firme el joven, porque él sabía que Dios estaba con él. Lamentablemente, hermanos, él, ¿verdad?, es acusado injustamente y termina en la cárcel, ¿verdad?, con una condena, siendo inocente, siendo injuriado, siendo acusado de algo que él nunca hizo. Todo por obedecer a Dios, pero Dios no lo deja solo, hermanos. El versículo 21, ahí mismo en Génesis 39, pero el versículo 21 dice: pero Jehová, ¿qué dice? Estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe, ¿qué dice? De la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová, ¿qué dice? Lo prosperaba. Una vez más, un revés en la vida de José. Tal vez una razón más de por qué, Señor, si yo te di tu lugar, mira dónde estoy ahora, en la cárcel. Pero ahí, aún estando en la cárcel, estando en esa prisión, José pudo seguir experimentando, pero Dios está conmigo. Dios está conmigo. Después sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Él interpreta sueños en la cárcel, le hacen una promesa la cual no le cumplen, pero Dios aún se acordaba de él. Y se tuvo que pasar el tiempo que él estuvo en la cárcel para ver la mano de Dios, hermanos. Y si había una razón de preguntarle a José, si lo tuviéramos aquí, me dijo: oye, José, si tuvieras que pasar otra vez por todo lo que viviste, tus hermanos, tu familia te vendieron, lo que te pasó con la esposa de Potifar, el engaño, la acusación, la cárcel, los años que ahí pasaste, para ver la mano de Dios y ver el propósito que Dios tenía para ti, ¿lo volverías a hacer? Yo creo que José nos diría sí. Sí. Porque a fin de cuentas, hermanos, él experimentó en su vida, pero Dios estaba con José. Entonces, hermanos, hay un pero Dios ante todo lo adverso. Un pero Dios, hermanos, ante todo lo adverso. Hermano, hermana, no sé qué esté pasando usted, hermanos. Si posiblemente piense, ¿verdad?, que nada le sale, que nada tiene sentido, que se ha cansado de pelear o de luchar, hermanos, aunque esté todo lo adverso que pueda venir, hermanos, recuerde, pero Dios está con usted. Pero Dios lo sostiene. El mismo Dios que ayudó a José nos puede ayudar hoy en día. Dios está con nosotros, aunque todo parezca adverso. Si algo, hermanos, hace el enemigo con nosotros, es recordarnos o llevarnos a un punto que nos acorrala y que nos pone en nuestra mente: mira, y eso que sirves a Dios, y eso que estás en iglesia, mira, aquel que no viene, mira cómo le va de bien, no se preocupa por nada, y nos mete sus pensamientos, hermanos, y nos llega a hacer dudar, y decir: bueno, ¿realmente vale la pena lo que estoy haciendo? José podía haberse preguntado alguna vez: Señor, ¿es en serio otra vez? ¿Por qué yo? Y la típica frase: no, ¿por qué a mí, Señor? ¿Verdad? Yo nunca veo reclamar a José, decir: Señor, ¿por qué a mí? ¿Verdad? La frase esta que decimos, ¿verdad?, que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. No, ya no quiero ser tu mejor guerrero, Señor. Escoge a alguien más, porque a mí, hermano, si usted está pasando por esa situación, recuerde, pero Dios está con usted. No sé cuánto tiempo más vaya a pasar, tal vez ya está en lo último. Esté a punto de descubrir el propósito tan grande, así como se lo mostró a José. De ser un muchacho que andaba ahí por el desierto llevando lonches, pasó a ser el segundo de Faraón.
Pero él no llegó hasta ahí hasta que no entendió, pero Dios está conmigo. Pero Dios me va a ayudar. Aunque esté en el hoyo, aunque esté en la cárcel, aunque esté aquí, ¿verdad? Sin mi familia, sufriendo, aunque haya pasado injurias y calumnias. Pero Dios es tan grande, hermanos, que se pone ante toda adversidad. Ante toda adversidad. Hermano, no dejemos de luchar, no dejemos de confiar en el Señor. Recuerde esa frase, pero Dios. Y si tiene que usted remarcarla o ponerla ahí, póngala ahí, hermanos. Dios me va a ayudar a salir de esta circunstancia. Esteban fue, ¿verdad? Él también se encontraba, tal vez no en la mejor circunstancia. ¿Sí? Tal vez fue en sus últimas palabras antes de morir. Pero Esteban sabía que lo que él hacía era el plan de Dios. Y después lo que iba a traer con su muerte, el propósito, ¿verdad? Saulo estaba ahí presente, que después iba a ser Pablo. Y hermanos, y aunque las cosas las vemos y no causan ningún sentido para nosotros, pero Dios, hermanos, tiene el control. Y Dios sabía lo que iba a hacer. Y Esteban estaba convencido porque creyó también en las mismas palabras. Y hoy en día, hermanos, podemos seguir nosotros confiando en ese, pero Dios, a pesar de las adversidades. En Génesis capítulo 31, por favor, hermanos, en Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31. Del 1 al 7, Génesis 31, del 1 al 7, dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Hermanos, aquí en la vida de Jacob estaba en un momento en donde se sentía que ya no era valorado. Él tiene ese sentir que le dice a Raquel y dice a Lea: su padre ya no me mira con los mismos ojos. Piensa, ¿verdad?, que yo he sacado provecho de lo que él me ha dado. Y hermanos, él da un reflejo de injusticia. Dice: me han cambiado el salario 10 veces. Y antes de esto, hermanos, acuérdense que también se le aplicó con Lea, ¿verdad? ¿Sí? Trabajó 7 años por una y luego dijo: no, ¿sabes qué? Mejor otros 7 años más. Y dice que porque le amaba, ¿verdad? Otros 7 años más. Labán, ¿verdad?, había hecho la vida complicada a Jacob. Pero Jacob, pese a todo eso, pese a que había sido tal vez de una manera siendo utilizado o siendo llevado injustamente, él entendió y nos da esta frase aquí, hermanos, ¿sí?, que está en el versículo 7. Dice: pero Dios no le ha permitido que me hiciese ¿qué? Mal. Hermanos, pero Dios, a pesar de las injusticias. Pero Dios sobre las injusticias. Hermanos, posiblemente muchos de nosotros así nos sintamos como Jacob en este punto, cada uno de nuestras vidas. Oh, esto es injusto. Oh, ¿por qué otros sí? Oh, ¿por qué yo no? Tal vez en el trabajo no te sientas valorado, hermano, hermana. Tal vez pienses, ¿verdad?, que están abusando de ti. Hermanos, pero pese a todo eso que podemos pasar, recuerde: pero Dios está con usted. Jacob pudo reconocer: pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Al contrario, hermanos, podemos ver que si usted está ahí en ese lugar, donde posiblemente ha pasado injusticias, donde ha pasado dolor, donde ha pasado quebranto, Dios está con usted, hermano. Y no va a permitir que nadie lo pueda tocar.
Al contrario, hermanos, usted tiene que esperar más en el Señor. Y decirle, Señor, muéstrame. ¿Cómo si yo llevo más tiempo aquí, verdad? ¿Y cómo es que Él ya ascendió? ¿Y cómo es que le dio en ese puesto? ¿Y cómo es que yo estoy pidiendo, verdad? Tal vez meses o semanas o hasta años. Un cambio de turno para poder venir a la iglesia. ¿Y cómo se lo dieron luego, hermanos? Pese a todo eso, Dios está con nosotros. Pero Dios, hermanos, a pesar de las injusticias, Jacob tenía suficiente, igual como José, tenía suficientes razones. Él también no era un santo, ¿va? Todos sabemos su historia. Pero él, hermanos, había reconocido a Dios y decía, Señor, si tú me tienes aquí, si tuve que pasar por todo esto, y tuve que pasar por injusticias, y tuve que pasar por quebranto, y aún en esta decisión que iba a tomar más adelante de separarse de Labán, él había entendido que Dios le había permitido llegar hasta ahí. Hermanos, no se pregunte el por qué, pregúntese el para qué está pasando por eso. ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿Qué me quieres mostrar, Señor? Es tanta injusticia que veo delante de mis ojos, es tanta la injusticia que no puedo. Sencillamente, hermanos, ¿cómo reacciona el mundo a la injusticia? Toman ellos, ¿verdad?, la justicia por su mano, ¿no? Yo lo voy a hacer y no me importa el gobierno, no me importan las leyes, yo voy a hacer, ¿verdad? Y la gente se prende, cuando ven al justo, la gente se prende, hermanos, en ira y hace cosas y acaba quebrando más la ley después. Porque así reacciona el mundo. Así la gente es como reacciona ante la injusticia de un mundo o de una naturaleza caída, hermanos, del sistema que podemos tener. Pero hermanos, aunque usted y yo suframos injusticia, recuerde, pero Dios, hermanos, está con nosotros. Recuérdelo siempre, hermanos. Jacob aquí nos enseñó esa perseverancia, esa paciencia que tal vez hoy necesitamos volver a pedir al Señor. Ayúdame, Padre, ayúdame. Necesito ese pero. Necesito que tú muestres que estés conmigo. Necesito que tú, ¿verdad?, me ayudes a pesar de las injusticias que puedo estar pasando. Tal vez usted tenga un trámite, una cita, algo, hermanos, que ya está a punto de tirar la toalla. Confíe más en el Señor. Pero Dios está con usted a pesar de las injusticias, a pesar de las adversidades. Ahí, hermanos, en Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, del 25 al 27. Filipenses 2, del 25 al 27. Dice, mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza. ¿Sobre qué? Tristeza. De las pocas cosas que nos dice, hermanos, de Epafrodito, es que era un siervo, un colaborador del apóstol Pablo. Él enferma, y si bien Pablo no estaba pasándola bien porque estaba en la cárcel, dice, pero Dios tuvo control de eso, no permitió que muriera, tuvo su misericordia para con él, para que no añadiéramos más tristeza a la tristeza que ya tenía. Hermanos, pero Dios en la enfermedad, pero Dios en la enfermedad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, y ahorita, hermanos, estamos en esta petición por nuestro hermano Israel? ¿Cuántos hermanos aquí hemos orado, va, por peticiones de sanidad? Yo en esta noche, hermanos, quisiera compartir este sentir que está aquí en la palabra de Dios, que nos dice, pero Dios tuvo misericordia. Necesitamos pedir misericordia, mis hermanos. Hermano Israel, pero Dios está contigo hoy. Pero Dios tiene el control, pero Dios te va a librar, pero Dios va a abrir las puertas o las va a cerrar, o va a hacer una obra extraordinaria, hermanos, pero debemos estar tranquilos y seguros, pero Dios va a estar conmigo. A pesar de mi enfermedad, a pesar de mi dolor, a pesar de mi quebranto. El mismo apóstol Pablo tuvo que decir, bástate de mi gracia. Lo que no entendemos, hermanos, lo que no podemos en nuestra mente limitada,
infinita comprender, nuestro Dios, hermanos, nos dice, yo estoy ahí. Pero Dios en mis enfermedades, no se canse, hermanos, de orar, no se canse de pedir. El pastor nos ha dicho, si tiene una necesidad usted, hermanos, venga y ore por ella y siga clamando y siga pidiendo y sigamos, ¿verdad?, intercediendo, ¿verdad? La Biblia no nos pone un límite de decir, bueno, solamente atiendo oraciones de 8 a 3 de la tarde, va, como el gobierno, como las oficinas burocráticas, ¿no? No, hermanos, es una libre acceso. Cualquier hora, en cualquier momento, 2, 3 de la mañana, sábados y domingos, días festivos, hermanos, podemos ir delante de Él y decirle, Señor, ayúdame. Sígueme mostrando que estás conmigo. Epafrodito, ¿verdad?, pudo ver en su vida el efecto desde la oración, el amor de unos hermanos que oraban por él constantemente. Y la frase que nos da aquí, pero Dios tuvo misericordia, ¿qué dice? De él. De él. Él puede haber decidido, Epafrodito, Señor, ¿por qué me castigas así? Si yo te sirvo, si yo soy colaborador, si yo soy siervo también, ¿por qué a mí? Pero él también tenía que recordar que a pesar de estar a punto de morir, Dios había tenido misericordia de él. No nos cansemos, hermanos. Dios aún quiere hacer milagros y quiere que hagamos milagros. Y si esto que estamos pasando, hermanos, nos une más como iglesias, y esto que estamos pasando nos lleva más a la presencia de Dios, hermanos, siempre recordar que Dios tiene el control. Yo me acuerdo, hermanos, hace un par de años, cuando recién llegamos a la iglesia, había una petición que siempre sonaba todos los días de miércoles o de servicio. Quiero orar por Estrella. ¿Cuánto recuerdan? Años, hermanos. Yo recuerdo cuando la iglesia eran años orando por Estrella. Gracias a Dios, ¿verdad? Ha crecido y puede prepararse y puede trabajar y puede estar aquí también sirviendo. Pero es una oración contestada, hermanos. Pero fueron años, yo recuerdo años pidiendo por ella. ¿Por qué no seguir, hermanos, pidiendo? ¿Por qué pensar en el desánimo? ¿Por qué no aceptar la voluntad de Dios? Hablábamos de la soberanía de Dios. ¿Por qué no aceptarla? Job, cuando pasó por todo lo que tuvo que lidiar y aún cuando perdió su salud, dice, ¿verdad? Al final llega a la conclusión, Señor, si tuve que pasar por esto para saber quién eras tú. Y la frase que nos da su palabra, de oídas te había oído, pero a mis ojos te ven. Hermanos, no se desanime, no caiga su fe, pero Dios está con usted. Dios sabe por qué tiene esa enfermedad, Dios sabe por qué, hermanos, y nos va a mostrar al final la salida de por qué estamos pasando por ello. Para Pablo fue una noticia, ¿verdad? Que, repito, él no estando en la mejor circunstancia, dice, gracias a Dios que tuvo misericordia porque me libró de una tristeza mayor. Imagínense, él en la cárcel, encerrado, la necesidad de que obreros vayan y prediquen el evangelio y se muere Epafrodito. No, hermanos, es una tragedia completa para Pablo. Por eso dice, pero Dios, porque también Pablo había entendido, así como lo entendió José, así como lo entendió Jacob, así como lo entendió Esteban, así como lo entendió también, ¿verdad? Timoteo, Epafrodito y Pablo, todos esos, hermanos, personajes en la Biblia lo habían entendido. Dios tiene el control de la circunstancia aún en medio de la enfermedad. Dios nos ayuda, hermanos. Podemos exclamar, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada de eso en la tierra. Mi corazón, ¿verdad?, y mi alma desfallece, pero mi porción eres tú, Jehová. Si tenemos que llegar a ese punto, hermanos, a través de la enfermedad para saber que Él sigue siendo Dios, hermanos, que así sea. Pero pese a la enfermedad, hermanos, Dios sigue estando en su trono, Dios sigue estando en control, Dios sigue estando con nosotros. Pero Dios ante todo lo adverso, pero Dios ante la injusticia que podamos tener en esta vida, pero Dios aún en la enfermedad que podamos tener. Y por último, hermanos, ahí en Efesios 2, por favor. Efesios 2, versículo del 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el versículo 4 nos dice ¿qué? Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, hermanos. Pero Dios, hermanos, a pesar de nuestro pasado y a pesar de nuestro pecado, hermanos, nos da aquí una lista, hermanos, de lo que éramos nosotros. Andábamos en otro tiempo, en un pasado terrible, hermanos, en la corriente de este mundo, siguiendo la potestad de este mundo, ¿verdad? Éramos hijos de desobediencia y andábamos en los deseos de nuestra carne y andábamos y éramos hijos de ira y hacíamos cosas, ¿verdad?, que no agradaban a Dios. Y pudo ver el versículo 3 acabado así, ¿verdad? Eso erais ustedes, ¿verdad? Pero no es un reclamo, no es un reproche. Es todo lo contrario, hermanos, es una muestra de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Pero Dios, ¿quién más puede sino Dios? ¿Quién más pudo cambiar nuestra manera de vivir? ¿Quién más pudo dar un giro de 360 grados a nuestra vida miserable que llevábamos? Si no es Dios, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar, tal vez con tristeza, tal vez con dolor, ese triste pasado, ese pecado que hacíamos sin Dios, y poder encontrar, hermanos, ese amor, esa riqueza en misericordia por su gran amor que nos amó? Y el himnólogo sí lo expresa: nadie pudo amarme como Cristo, nadie, porque solo Dios, hermanos. Cuando el mundo, ¿verdad? Y he oído testimonios de hermanos que comentan y dicen, ¿verdad, hermanos? Cuando el mundo ya no quiso nada de mí, vino y me aventó aquí, ¿va? Así paga el mundo, hermanos. Saca tus mejores años, te saca tu juventud, te saca tu dinero, te envicia, te endeuda, destruye tu vida, tu familia, tus hijos, y después te avienta ahí. Y te dice: no vales nada, mejor quítate la vida. Y así está el mundo fuera, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, por ese amor. Gracias a Dios porque Él vino a nuestras vidas. Gracias a Dios porque ahora podemos recordar estas cosas como algo del pasado y poder glorificar a Dios y decir: pero Dios, qué rico en misericordia me amó a pesar de cómo yo era. Como dice el canto, ¿verdad? Cuando Él estaba en esa cruz, en su mente estaba yo. También estaba muriendo por mis pecados. También estaba dando su vida en la cruz por mí. Amigo, amiga que nos estás visitando, déjame decir algo: no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, Dios te ama, Dios murió por ti, Dios quiere darte vida eterna. Porque Él es Dios, porque Él sigue siendo amoroso, porque aún Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cantamos el himno: sí, sé salvo hoy. ¿Qué te impide ser salvo en esta noche? ¿Qué te impide? Entendemos ese amor tan grande, esa necesidad que nada más podría satisfacer más que Dios, que lo intentamos llenar con vicios, con fiestas, con borracheras, con una forma de vivir equivocada. Gloria a Dios, hermanos, porque un día Dios nos dio la solución a ese mal. Y hoy en día, hermanos, mientras Él no venga por su iglesia, todavía la misión sigue siendo mostrarles a otros ese amor. Pero Dios, aún sigue estando abierta la invitación, pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por su gracia somos salvos. Hermanos, recordar, no para vanagloriarnos, no para sentir que somos mayores a otros, sino todo lo contrario. Lo poco, lo mucho que podemos hacer en la obra de Dios, si Dios nos puede usar, no es por lo que yo sea, es por el gran Dios que yo tengo. Pero Dios, a pesar de como yo soy o como yo puedo pensar o hacer, Dios me ha usado. Y Dios quiere usarnos. Ahí en 1 Corintios, por favor, 1:27. Primera de Corintios 1:27 al 30. Primera de Corintios 1:27 al 30. Dice: sino que lo necio del mundo
escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su, ¿qué dice? Presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, nosotros éramos esas personas. Yo no me siento elocuente y digo, Señor, yo soy de eso vil y de lo menospreciado que tú elegiste. Y si puedo decir, ¿verdad?, que el Señor nos usa, es porque solamente en su gracia y en su favor, hermanos. No hubiera otra razón, no hubiese otra explicación, hermanos, humanamente hablando, de la forma, hermanos, en que el Señor puede usarse. No estoy hablando, hermanos, que se azote o que se tire al piso para que lo recojamos con una pala, no, hermanos. Estoy hablando, hermanos, que sí reconozcamos ese amor, esa gracia que Él tuvo para con nosotros, pero también, hermanos, vivamos para Él. Pero Dios, qué rico en amor, en misericordia. Eso debe de motivarnos, hermanos, a seguir adelante. Cuando queramos retroceder, cuando volteemos atrás, no, pero Dios, Él lo hizo todo por mí, se entregó. ¿Qué más puedo hacer? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? No tengo que darte, mas solo amarte. Y esa debe ser nuestra expresión, hermanos, en esta noche. Gracias, Dios, por ese amor. Y por ese amor vale la pena vivir. Y por ese amor te voy a servir. Y por esa gracia que tuviste conmigo, porque arrojaste a lo más profundo mis pecados pasados, y ahora vivo por ti. Vale la pena, hermanos, vivir por el Señor. Pero Dios, a pesar de lo que éramos en el pasado. Hermanos, yo no sé por lo que se está pasando en esta noche, pero si ocupamos venir esta noche al altar o doblar rodillas y decir, Señor, ayúdanos. Siento que no puedo más. Tengo tantos problemas, tengo tantas necesidades. No debe de haber ninguna prueba, aflicción o dolor que no pueda superar esta frase tan poderosa, pero Dios. Vuelva a Él, hermanos, y diga, Señor, quiero confiar en ti. No quiero dudar en ningún momento que tú estás conmigo. Vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias en esta noche, Señor.